Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Llega el segundo libro del universo Crímenes Ibéricos. Juicios de crímenes. El nuevo lanzamiento del exitoso podcast True Crime con millones de oyentes. 10 casos reales. 10 juicios que marcaron a la opinión pública en España. Escrito por la periodista experta y presentadora de televisión Carmen Corazzini, este libro nos lleva al corazón de las salas de vistas, donde se dice la verdad o se fabrica. ¿Cómo actuaron los jueces? ¿Qué pruebas lo cambiaron todo? ¿Hubo justicia o solo un veredicto? Una mirada única a cómo se construyen los relatos judiciales de los crímenes más impactantes de nuestra historia reciente. Disponible ya en Amazon y en las principales librerías. Coordinado por el equipo de Crímenes Ibéricos. Llega el libro Juicios de Crímenes. Si escuchaste el crimen, espera a ver cómo se dictó sentencia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo. Arrancamos una temporada más después del verano con los análisis de nuestros casos en Crímenes Ibéricos, otro de los exitosos podcasts de Upcast, ya sabéis. Soy Vanessa de Lucio y vamos a empezar con uno de esos casos resueltos in extremis, justo antes de que prescribiera. Una investigación que ha sido noticia precisamente este verano y que ha logrado dar con los culpables de un crimen cometido hace 20 años. Antes tengo que saludar a María Hernández Moreno, ya la conocéis, es una de nuestras expertas criminólogas de cabecera. Ella es doctora en ciencias forenses, es criminalista especializada en visualización y análisis de patrones de manchas de sangre y además es coordinadora de investigación y docente en grado de criminología de la Universidad Isabel I. Bienvenida, María, es un placer contar contigo como siempre, ya lo sabes. Encantadísima de compartir otro análisis de caso, Vanessa. Ya estamos de vuelta y vamos, como hacemos siempre, a recordar este caso, para el que en esta ocasión tenemos que retroceder hasta septiembre de 2004. Nos situamos en Reus, en la provincia de Tarragona, donde desaparece de manera repentina Juan Manuel Leiva, un hombre de 34 años que tiene una empresa de extintores y algún pequeño negocio de hostelería. Juan Manuel está divorciado, tiene una hija de 5 años y una exmujer con la que no se lleva demasiado bien, pero todo en su vida parece absolutamente normal. Aunque la desaparición extraña en un principio a la familia, que de hecho denuncia ante la policía, se da por buena la versión de que ha sido una marcha voluntaria, puesto que se producen una serie de llamadas y de mensajes desde su teléfono móvil desde Francia, haciéndose pasar por él. Además, la policía encuentra su furgoneta aparcada en la estación de ferrocarril de Tarragona, por lo que en principio se refuerza la teoría de que Juan Manuel se había marchado o mudado al país vecino de manera voluntaria. Sin indicios de que se hubiera producido un crimen ni cualquier desaparición violenta, la policía no tiene hilo del que tirar y el caso queda flotando durante mucho tiempo. La familia insiste en que Juan Manuel nunca se hubiera ido de esa forma, pero no hay cuerpo, no hay pistas y no existen culpables a los que investigar, ni siquiera un solo indicio para pensar que ahí se ha producido un crimen, hasta que muchos años después, en 2021, cambia la suerte. Una mujer acaba de comprarse una finca en Riudecols y mirando por la ventana observa allá entre las tierras algo que parece una bolsa de plástico que asoma entre los arbustos en una zona un poco boscosa. Cuando se acerca a retirarla, lo que le parecía un simple plástico es en realidad un paquete que está semidescubierto en la tierra y que va a ser, en el fondo, un escenario macabro. Los Mossos desentierran entonces unos restos de huesos y de tejidos en avanzado estado de descomposición. Lo que encuentran es un cuerpo que muestra ataduras en las manos y en los pies y que tiene evidentes signos de violencia y que además está a solo 700 metros de la casa de sus asesinos,
aunque en ese momento todavía no lo saben. De hecho, la única pregunta que se hacen en ese momento es ¿de quién es ese cuerpo? Es imposible saber la identidad del cadáver. Como junto a él hay ropa, examinan cada prenda, buscan el año de fabricación, en qué tiendas ha podido comprarse, cualquier pista que intente llevarles a saber quién es ese hombre. Recurren también, y por supuesto, a la antropología forense para intentar buscar entre las bases de datos de ADN, pero no hay ninguna coincidencia con su perfil genético en el Centro Nacional de Desaparecidos. No la hay en ese momento. El caso vuelve a sufrir un parón a falta de más pruebas. Durante 3 largos años, y para desesperación de su familia, el cuerpo de Juan Manuel en realidad es el cuerpo de nadie y vuelve a estar a la espera de que se haga justicia. Hasta que en marzo de 2024, en una recogida de muestras de los familiares de casos que están sin resolver, salta la coincidencia. Comprueban que los restos encontrados en aquella finca eran los de Juan Manuel Leiva, que desapareció hacía 20 años. La investigación cuenta con el perfil genético de los hermanos y también con el de una hija mayor que tenía de una relación anterior, Jessica, y al introducir sus datos en el sistema se obtiene un resultado positivo. Es ahí cuando se tiene la certeza de que Juan Manuel no se marchó voluntariamente a Francia, como aseguraba su familia, sino que había sido víctima de un cruel y asesinato y violento asesinato a cuchilladas. Al menos ya se sabe que es él. Ahora, claro, falta dar con quién lo asesinó. El tiempo apremia, porque han pasado ya 2 décadas, así que comienza una investigación a fondo y conjunta entre 2 cuerpos, los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional. Saben que el cadáver presentaba varias heridas por arma blanca en el tórax y cerca del hombro y que también ha sido envuelto en unos plásticos y luego en una manta, en una especie de lona, que lo habían atado con cuerdas y que lo habían enterrado en el jardín. ¿Quién o quiénes lo mataron? Pretendían hacer creer que se iba de forma voluntaria. Habían aparcado su furgoneta en la estación, se habían preocupado de llamar a los teléfonos para cerrar el círculo. Por lo tanto, buscan en un entorno cercano, en alguien que tuviera acceso a sus llaves y que conociera detalles de su vida y de su empresa. Además, la hija mayor de Juan Manuel, Jessica, les asegura entonces a la policía que ha visto que su hermana pequeña lleva puesto un anillo que su padre no se quitaba nunca. Un detalle que no pasa inadvertido y que también va a ser clave en la investigación. Pero en realidad el vuelco total, el gran giro, se produce cuando Sonia, una de las hermanas de Juan Manuel, se presenta en la comisaría y declara que un hombre ha contado a la familia que sabe, que ha oído, que fue el novio y la exmujer de Juan Manuel quienes lo mataron. Según cuenta la propia hermana, este hombre no se había atrevido a hablar hasta ahora por miedo a las amenazas, porque aquel novio que tenía la exmujer de Juan Manuel era un tipo muy corpulento, bastante violento, peligroso incluso, y que además sabían que tenía antecedentes por un intento de homicidio. Sin embargo, este hombre ha muerto en 2022 por causas, en teoría, naturales, y entonces sí se atreve a hablar. Según cuenta la policía, a la policía Sonia, el testigo les asegura que escuchó hablar, contar cómo lo mataron entre su exmujer y el novio y que además lo habían enterrado a pocos metros de su propia casa en unos terrenos en Riu de Cols. Al mencionar ese lugar, claro, las piezas encajan en la investigación. Coincide con el hallazgo de aquellos restos que no habían logrado identificar en 2021 y la policía comienza entonces a estrechar el círculo y a tomar declaración a todas las personas del entorno de Juan Manuel. No es fácil, a pesar de estar muy cerca, porque claro, ha pasado mucho tiempo y eso obstaculiza la investigación. La furgoneta, por ejemplo, ya no existe, ha sido desguazada y eso hace que no se puedan buscar en ella restos de ADN. Pero bueno, interrogando a unos y a otros, a solo 3 meses de la prescripción del caso, llegan a la exmujer de Juan Manuel. Y gracias a su declaración, los investigadores concluyen la hipótesis de que aquel 3 de septiembre de 2004 ella lo llamó para tenderle una trampa. Le pidió que se desplazara hasta su casa, hasta la masía donde vivía, probablemente con la excusa de tratar algún tema relacionado con la hija que tenían en común, y cuando llegó se encontró en realidad que allí no estaba la niña y que entre su exmujer, supuestamente, y su pareja lo mataron y lo enterraron a 700 metros de su casa. ¿Por qué?
Pues el móvil más plausible se supone que es el económico, que pretendían quedarse con la empresa de extintores que tenía Juan Manuel, porque la que entonces era su hija mayor, Jessica, todavía era una adolescente y suponían ellos que no iban a reclamar nada. Y de hecho, la exmujer continuó con la empresa, con el negocio. Después de enterrarlo, dejaron algunas señales de huida precipitada en su casa, condujeron su furgoneta hasta la estación de Tarragona y pasados unos días llamaron varias veces al teléfono haciéndose pasar bien por Juan Manuel, bien por algún testigo anónimo que decía que lo había visto en Francia. Todo aparentemente bien atado, o eso creían ellos. La exmujer de Juan Manuel, 20 años después, ha sido acusada del crimen y se encuentra ahora en prisión provisional a la espera de que un juzgado popular dicte sentencia. Pues María, este es el caso. Me gustaría empezar hablando de la desaparición, es decir, nos remontamos hasta 2004, ese momento en el que una persona desaparece y se confunde voluntariedad o no en su marcha. No sé si la policía aceptó demasiado rápido la idea de una marcha voluntaria. Me gustaría preguntarte qué factores suelen llevar a considerar una desaparición como voluntaria en lugar de forzosa. Claro, resulta un poco complicado ponernos en la piel de los investigadores hace 20 años, porque es cierto que ahora rápidamente, ¿no?, intentamos tirar de redes sociales, conexión en internet, movimientos del vehículo, GPS, y tenemos como una vía un poco más sencilla de tratar de valorar esa desaparición en los primeros momentos, ¿no? Normalmente lo que se trata de entender es un poco cuál es el entorno y la situación de esa persona que desaparece para tratar de establecer si se trata de una situación de mayor o menor riesgo, sobre todo valorando en la medida de lo posible que se trate de una persona mayor o menor de edad, si es una persona que en el entorno ha dado a entender que está en una situación de riesgo, violencia, etcétera, etcétera. Y luego se valora, evidentemente, este tipo de movimientos, digamos, que has comentado de que su vehículo esté o no en el domicilio, si se ha llevado el DNI, si se ha llevado dinero, etcétera, etcétera. Creo que en esta ocasión tal vez sí que se cerró de una forma apresurada el hecho de que no fuera una desaparición sospechosa, pero porque de alguna manera habían intentado cerrar muy bien, pues esto, ¿no?, que su vehículo estuviera en una estación, que pareciera que había abandonado precipitadamente el domicilio y tal vez que se hubiera llevado consigo algo de documentación importante. Tampoco se podía rastrear, como comentaba, tan fácilmente esas llamadas, ¿no?, que supuestamente se hicieron desde Francia, en las que o bien el testigo que le había visto o bien él mismo trataba de dar a entender que estaba allí porque no teníamos la misma tecnología. Entonces igual hay una confluencia de factores que precipitan de alguna manera que se entienda como desaparición voluntaria cuando realmente no lo era. Claro, porque ¿qué señales nos podrían haber hecho sospechar que Juan Manuel no se había ido voluntariamente? Quizás analizándolo profundamente sí que se hubieran encontrado, ¿no? Claro, podríamos haber atendido, por ejemplo, pues a que el vehículo hubiese quedado en su domicilio o no, si había hecho algún tipo de movimiento bancario de retirada de dinero, si llevaba consigo documentación, pasaporte, tarjetas de crédito, el teléfono móvil, si se había despedido o no, en este caso, de familiares, su hija, de sus amigos, si había dejado a cargo de alguien las cuentas de la empresa, porque al final con todo este tipo de situación en un entorno que, bueno, pues tienes una vida aparentemente normal, si tú desapareces de la noche a la mañana y lo quieres hacer de forma voluntaria, normalmente sueles dar explicaciones o si lo haces, por lo menos te llevas todos tus seres más importantes para empezar una nueva vida y para de alguna manera pues poder llevar a cabo tu cotidianidad en otro lugar. Entonces ese tipo de elementos o de circunstancias se tendrían que haber valorado y considero que evidentemente haber tomado declaración de una forma mucho más concienzuda tanto a la exmujer como a su entorno más cercano para que pudieran plantearse realmente si tenía motivos para marcharse de una forma voluntaria o si hay algo que se les podía haber escapado y que podía dar a entender que estaba en una situación de peligro. Claro, porque siempre escuchamos que la inmediatez es clave en una desaparición, en un crimen. Claro, ¿qué importancia tienen estos primeros días tras la desaparición en una investigación de un caso así? Es fundamental. Hay una frase que acuña Edmond Locard, que es reconocido como el padre de la criminalística moderna, ¿no?, que dice que el tiempo que pasa es la verdad que huye, porque realmente, y como has comentado, 20 años después, cuando ya nos encontramos con un cuerpo, con ciertas pistas, es muy probable que haya objetos que hayan desaparecido, restos contaminados, incluso testigos que se han olvidado de detalles importantes o que han fallecido. Entonces, cuanto más rápido se actúe en cualquier caso, pero especialmente una desaparición, más factible es que podamos acceder a información relevante, movimientos que puedan ser sospechosos,
tal vez en una cámara de vigilancia, en una frontera, en una aduana, un tren, un billete, un registro, va a ser mucho más sencillo poder acudir a este tipo de datos que si dejamos que pase el tiempo, porque evidentemente los registros no duran eternamente y es muy probable que haya información que se desvanece. Y obviamente cuando una desaparición no es voluntaria, claro, siempre hay alguien que tiene que simular un escenario, que tiene que hacernos creer que eso ha sucedido. En este caso, como hemos dicho, se preocuparon de aparcar la furgoneta en la estación para que creyeran que había tomado ese tren, de mandar algunos mensajes, alguna llamada desde el móvil, pero en cambio enterraron el cuerpo muy cerca de su casa y posteriormente se ha destacado que eso fue un gran error. ¿Por qué? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué crees que lo hicieron tan cerca y por qué fue un error? Claro, por un lado yo creo que no llegaron a pensar o en el momento en el que tú cometes un crimen siempre intentas, pues bueno, eres lo más optimista posible en el sentido de que lo haces pensando que no te van a pillar. Entonces a lo mejor pensaron que bueno, esa finca no iba a pasar a otras manos y era muy probable mantener el secreto y digamos que evitar que la gente se acercase a esa zona. Y por otro lado, evidentemente es un error porque une directamente un escenario criminal con personas que vivían en ese domicilio que además tienen una relación estrecha y directa con la víctima, ¿no? Que vivían en el domicilio o que habitaban en ese entorno. Entonces es importante tener en cuenta que en este caso, por ejemplo, hubiese sido relevante a lo mejor acudir a esa furgoneta, ¿no? Que el problema es no acceder a ella ya por ese paso del tiempo, pero haber tomado en un primer momento huellas dactilares de la furgoneta, pequeños restos de fibras o de cabellos o de tierras que pudieran haber dado un perfil diferente conductor habitual, que en este caso era la víctima, y que a lo mejor hubiesen dado una huella dactilar nueva o algún otro tipo de pista sobre la relación con sus agresores. Vale, llegamos así al descubrimiento del cadáver. Desde un punto de vista criminológico, ¿qué retos supone para la investigación, ya lo has dicho tú, llegar a un crimen cuando los restos aparecen casi 20 años después? El principal problema aquí va a ser el estado de descomposición del cuerpo. Tenemos que pensar que además está en un entorno al aire libre, está en una finca sin ningún tipo de protección, porque los plásticos y las mantas realmente no van a darle una protección como podría haber estado enterrado pues, en algún tipo de, no lo sé, un recipiente o en alguna zona un poco más, digamos, apartada o tapada, e incluso en un ataúd, ¿no? Que de alguna forma resguardan. Entonces, claro, ya el proceso de descomposición está muy avanzado, hablamos de restos prácticamente esqueletizados sin nada de tejido blando o una cantidad muy pequeña, que complica mucho también la identificación, porque no vamos a tener ADN, digamos, de fácil acceso, no vamos a poder tomar una muestra de saliva, no vamos a poder tomar huellas dactilares tampoco, porque la piel de los dedos estará totalmente descompuesta. Y además tenemos otro problema y es que posibles elementos de interés, vamos a pensar, por ejemplo, que hubo algún tipo de confrontación o que hubo algún tipo de actividad de intercambio de material genético porque arañó a alguno de sus agresores. Esos restos debajo de las uñas también han desaparecido. Si arrancó un mechón de pelo, si se quedó porque le llevaron y le trasladaron alguna fibra de textil, algún cabello, algún resto de saliva de sus agresores, todo ese tipo de elementos que podrían haber sido súper valiosos, evidentemente desaparecen, ¿no? Se pierden. Y vamos a tener también el problema de que si hubiera algún tipo de huella de pisada o de rastro de sangre que condujese el cadáver al domicilio, todo ese tipo de elementos también van a estar totalmente comprometidos por el paso del tiempo. Entonces no vamos a tener una escena del crimen que podamos analizar, ni una escena intermedia que nos pueda dar pistas. Básicamente tenemos muchos problemas porque el paso del tiempo ha desvirtuado todo este tipo de indicios que hubiesen sido vitales para poder establecer esa unión entre la acción, los agresores y el propio delito, y vamos a tener que intentar tirar un poco de magia, ¿no? Por así decirlo, unas técnicas mucho más complicadas que llevan mucho más tiempo y que pueden tener menos posibilidades de conseguir que sean efectivos porque estamos ante una situación muy, muy complicada, claro. Claro, vamos a pensar en lo único con lo que se encuentran, ¿no? Como tú dices, unos restos donde, bueno, sí parece claro por las lesiones que presentan ciertos huesos que haya habido una serie de cuchilladas o algún tipo de agresión, al menos con un arma blanca.
y también se puede ver unas ataduras por esas cuerdas o esas bridas que quedaban, ¿no? ¿Qué puede deducir la investigación de la forma en la que ha sido tratado el cadáver? Porque no hay mucho más. Estoy pensando, Ujú. refleja improvisación, refleja una planificación previa, nos dice algo la forma en la que aparece un cuerpo, la forma en que lo han intentado esconder. Sí, al final toda la investigación cuando se encuentra un cuerpo siempre es importante entender que el cuerpo habla, ¿no? En el sentido de que nos puede dar pistas o cierta información. En este caso es complicado porque toda esa parte de tejido blando que se ha perdido podría haber contenido muchas más lesiones, mucha más información, incluso sobre otro tipo de situaciones previas, si hubo algo más de ensañamiento, ¿no? Si se le intentó torturar previamente, etcétera. Esa información que no va a quedar en el hueso se ha perdido. Sí que tenemos esos datos sobre las cuchilladas porque sí que llegaron a dañar el hueso y al final sí que es lo que podemos observar. Nos van a demostrar que ha habido una violencia y que al menos ha habido 3 movimientos en los que el cadáver ha sufrido de un corte por un arma blanca. Desgraciadamente no vamos a poder determinar de forma más concreta tamaño del arma o filo porque esas lesiones, salvo que sean muy, muy, muy claras, normalmente no van a quedar tan bien plasmadas como en la piel y va a ser un poco más complicado. Pero bueno, sí que nos dan información de que el cuerpo sufre violencia de forma previa a la muerte, aunque no tenemos todos esos datos, como digo, de heridas de forma concreta. En cuanto a las ataduras, también nos da a entender que bueno, pues se le privó de movimiento de forma previa, pero no podemos llegar a tener mucha información sobre cuánto tiempo estuvo atado, como digo, si hubo lesiones previas, ni de qué zona a qué zona se le pudo haber trasladado. Hemos perdido, digamos, como el hilo conductual de este delito en cuanto a los escenarios, podemos afirmar que sufrió violencia y que la muerte, por tanto, no es accidental. Oye, ¿y cómo se trabaja cuando no hay ADN, cuando no se sabe a quién pertenecen esos restos? Aquí el problema fundamental es el trabajo que hay que hacer, ¿no? Para conseguir ADN, por ejemplo, de los huesos y el problema luego con la no identificación de una coincidencia en base de datos. Tenemos que tener en cuenta también el año en el que ocurre, ¿no? Que evidentemente no hay tantos avances como tenemos ahora, pero también otra traba fundamental en este caso es la no recogida de ADN de familiares, ¿no? Normalmente cuando hay un desaparecido o hay una persona, bueno, pues que estás en falta y crees que puede haber ocurrido algo, lo normal también es recoger muestras de ADN para hacer ese tipo de pesquisas con la base de datos, que en nuestro caso en España es la base de CODIS. Es una base que está regulada por una ley orgánica de 2007, que también es posterior al suceso, ya nos da más información sobre estas trabas, ¿no? que tenemos en el caso en concreto. Pero bueno, básicamente lo que se intenta es, una vez que se introduce un perfil, que en este caso cuando se descubre el cuerpo va a quedar como resto humano no identificado, tratar de establecer una coincidencia. Por eso luego salta, ¿no? ese positivo, porque cuando se introduce otra muestra, en este caso de sus familiares, que sí que guarda una relación genética, ya hay un registro previo. El problema fundamental a la hora de encontrar el cuerpo es que no lo hubo y eso supone otro obstáculo. Si no se hubiese recogido nunca una muestra de los familiares, muy probablemente no se hubiese dado nunca con la identificación del cuerpo porque no hay otra forma de relacionarlo con un parentesco si no hay un registro previo o posterior de este tipo de bases de datos. La verdad es que todo eran problemas y obstáculos en en esta investigación. Ya hemos dicho que fue un caso muy difícil, por lo que tú dices, porque no había ADN con el que comprobar quién era y porque habían pasado 20 años desde el hallazgo. Por lo tanto, casi todas las pistas estaban ocultas. Después de 2 décadas, ¿qué se pierde para siempre y qué sigue siendo útil en un cuerpo? ¿Qué hace a lo poquito a lo que nos podemos agarrar? Claro, como he comentado, tema de huellas dactilares, por ejemplo, que es una de las formas más rápidas de identificación porque están registradas, vamos a decir, prácticamente siempre en nuestra base de datos del DNI, ¿no? Es lo más sencillo. El resto de las formas de tratar de identificar a un individuo, que suele ser normalmente toma de saliva, lo hemos perdido, recogida de ADN de tejidos blandos, también lo hemos perdido, nos quedarían, si están en buen estado, huesos y piezas dentales, que es de donde podemos sacar un poco más de información. En este caso, si hay lesiones que afecten a los huesos, tenemos algo de datos sobre cómo ha podido darse la causa de la muerte, pero si no fuese así, hubiésemos encontrado un cuerpo atado sin ningún otro tipo de información, que también hubiese sido complicado. Y en los dientes, pues si no se han conservado, por ejemplo, pongamos que se ha trasladado parte del cuerpo por un animal depredador a otra zona y tenemos un cuerpo dividido, ya se complicaría mucho más, porque básicamente perdemos con el paso del tiempo mucha más información de la que logramos conservar.
Y entiendo, bueno, esto es una duda que tengo, ¿se pueden encontrar rastros de ADN de los autores en el cadáver después de tantos años o eso también se ha perdido ya? Vamos a decir que es prácticamente imposible en este tipo de situaciones. Si fuera un cadáver bien conservado porque ha quedado, por ejemplo, momificado dentro de un domicilio que no se ha abierto en 20 años, podría darse la posibilidad de que el ADN estuviese en una zona muy concreta conservada, vamos a poner dentro del puño de la persona que quedó ahí porque arrancó cabellos. Si no, tenemos que tener en cuenta que durante el periodo de putrefacción de nuestro cuerpo, todos los artrópodos que se van a ir alimentando de nuestro organismo, que lo colonizan y que van a ir dando lugar a que nuestro cuerpo termine siendo un esqueleto, se van a alimentar de nuestro tejido y si tenemos cualquier tipo de mancha de sangre de la sangre de otra persona, un cabello, un pequeño rastro de ADN porque nos mordieron en una... Toda esa parte, todos esos pistas, todos esos indicios de ese perfil genético de otra persona también van a ser alimento para estos artrópodos, entonces se pierden al mismo tiempo que se pierde nuestro tejido. Claro, por eso hay muy poco donde tirar. Entonces, claro, más allá de los huesos, lo que nos quedan son los objetos, los posibles rastros de ropa, que ya hemos visto que no se pudo tirar mucho de ahí, pero sí que había este anillo que al final destaca la hija mayor que ve en la mano de su hermanastra y que, claro, nunca se quitaba. Juan Manuel, ¿esto es una pista clave? Sí, tenemos que tener en cuenta cuando se dan casos de desaparecidos que toda la información al respecto de cómo se viste esta persona y qué elementos pueden ser identificables, ya sean tatuajes, anillos, joyas, si lleva algún tipo de prótesis, si utiliza cualquier tipo de complemento de forma habitual, nos puede ser de mucha utilidad para tratar de identificar al individuo y para establecer ese tipo de puzzle que estamos intentando configurar con los elementos que nos faltan, ¿no? Si a lo mejor no hubiesen observado esa falta del anillo que llevaba él, que lo tenía en este caso es probable que no se hubiese hecho la conexión porque no había mucho más de dónde tirar. Como has comentado, estaba a punto de prescribir. Entonces, dar información sobre todo este tipo de objetos personales puede ser muy útil a la hora de tratar de unir diferentes escenarios con la desaparición y con cualquier tipo de persona sospechosa. Bien, ya hemos hablado del hallazgo del cuerpo, de cómo se desarrolla la investigación con lo poquito que se tiene. Vamos ahora a intentar ver quién está detrás de este crimen. En este sentido, entiendo que el jurado popular igual va a tener complicado obtener o intentar basarse en pruebas sólidas, porque como estamos diciendo, hay poco de lo que tirar. ¿Cómo se reconstruye la verdad cuando gran parte de las pruebas materiales ya no existen? Bueno, en lugar de tener una prueba de cargo, ¿no? Que sería pues haber conseguido encontrar, por ejemplo, ADN de la acusada directamente en el cuchillo con el que se le apuñala, vamos a poner ese ejemplo que es muy claro, vamos a poder establecer una acusación uniendo diferentes pruebas indiciarias, ¿no? Tenemos diferentes indicios que nos pueden ayudar todos juntos a establecer una hipótesis bien fundamentada, bien objetiva, que nos permite de alguna manera, como digo, relacionar el hecho de la desaparición y el asesinato de la víctima con el escenario en el que se encuentra su cuerpo y con un individuo en concreto que va a ser la acusada porque guarda esa relación. Es más complicado, pero es cierto que una vez que tenemos esas piezas que la sitúan en una zona en concreto, con un móvil en concreto y que de alguna manera la relacionan también con ese delito, digamos que el jurado va a tener que valorar hasta qué punto se le puede establecer una autoría, que también tenemos que tener en cuenta que no tenemos muchos datos para poder determinar si es autora material, es autora únicamente a nivel de cooperación, si estuvo presente o no en el escenario. Es mucho más difícil, pero bueno, ha ocurrido ya en otros casos en los que ni siquiera hay cuerpo y se logra, ¿no?, establecer este tipo de sentencia. O sea que tienen trabajo, pero tienen también información suficiente. Claro, lo que pasa que al haber fallecido el otro acusado, el otro presunto culpable, pienso yo, que podrá ser fácil que ella diga que fue todo cosa de él, que le incrimine, ¿no? Diciendo que el autor material fue él, que el que acuchilló fue él. Bueno, no hay manera de demostrarlo ni esa otra persona está ya para intentar defenderse.
tenemos esa parte, pero es cierto y considero que será también trabajo de la defensa tratar de demostrar que este caso, como muchos otros que hemos visto, bueno, pues tenemos la figura de la autora instrumental, digamos, ¿no? De esta mujer que en lugar de cometer directamente el delito, en este caso pues matar a su expareja, logra de alguna manera manipular o convencer a un tercero, que sería su pareja en ese momento, para que lo haga por ella. Hemos visto este tipo de comportamientos en casos más recientes y mediáticos como el de Rosa Peral, por ejemplo, ¿no? O el de Maje, que de alguna manera logran que sus parejas sentimentales de ese momento les ayuden a deshacerse de una persona que a ellas les incomoda, pues con diferentes móviles y motivos. Entonces es cierto que a lo mejor no puede ser directamente relacionado con las cuchilladas, ¿no? A lo mejor de ello sí que se encargó esta otra persona, pero guarda relación total y absoluta con el delito y puede formar parte, ¿no? De estas mujeres que actúan como autora instrumental. Eso es, y creo que es importante destacar que aunque no seas la autora material, sí hay pruebas contra ti y sí puedes ser declarada culpable, como tú dices, de idear, ¿no? O de pretender todo este montaje, que además también supongo que va a tomar mucha importancia el modus operandi, ¿no? El colocar la furgoneta en la estación, el hacer la serie de llamadas, bueno, todo esto, ahí hubo una premeditación, hubo un montaje que también podrán tirar de él para demostrarlo. Claro, es mucho más complicado en este caso deducir que ha sido un accidente, ¿no? Por ejemplo, o que de manera fortuita resbaló, se cayó, porque tenemos muchos elementos que demuestran que se habían organizado, habían planeado en cierta medida, aunque les haya salido mejor o peor, pero estaban planeando el delito y tenían las fichas sobre la mesa para intentar ocultar sus pasos y de alguna forma que el asesinato saliese bien, por lo que es bastante complicado tratar de zafarse de esta situación, aunque ella no blandiera directamente, ¿no? Ese arma blanca, pero hay pistas que demuestran que estaba, digamos, en el plan, era consciente de lo que ocurría y sin su papel para traer a la víctima a la escena jamás se hubiese podido llevar a cabo tampoco el delito como acción violenta, ¿no? Entonces, evidentemente su papel es obvio y es muy difícil demostrar que pues eso fue todo azar o un accidente cuando hay una planificación detrás. Claro, y luego, bueno, en último lugar tenemos ese testimonio, ¿no? Esa declaración que al final es la que también lleva a la policía a los auténticos culpables de este, bueno, testigo que aunque hace una declaración tardía porque tiene miedo a las consecuencias, pues en el fondo sí que fue el que relató que había escuchado de boca del propio asesino hablar de que habían cometido este crimen y de que incluso habían enterrado a la persona. Eso entiendo que también es una prueba solidísima. Claro, él tendrá que hacer su declaración pertinente en el juicio y atender a las preguntas que se le quiera hacer desde las partes, pero evidentemente es una prueba testimonial y si encaja, ¿no? Que es lo importante, con el resto de la hipótesis de la investigación y con el resto de las piezas, por supuesto que tiene un valor fundamental para la investigación. Pues vamos a ver en qué queda este caso que, como decimos, está a la espera de ser juzgado. Un crimen que nos recuerda que el tiempo puede jugar en contra de la justicia, pero que también la perseverancia y la ciencia forense son capaces de desenterrar secretos guardados durante muchos años y de resolverlos. Muchas gracias por tu ayuda, María. Como siempre, una suerte contar contigo. Un placer poder haber ayudado en este caso, Vanessa. Pues ya veis, este es un crimen en el que Juan Manuel Leiva desaparece en 2004, es encontrado en 2021 y finalmente identificado en 2024. Hemos arrancado con un crimen que se pudo reabrir y que parece que se va a poder cerrar 20 años después de que se cometiera. Nunca es tarde para impartir justicia y así esperamos que se haga. Así que con ello nos despedimos hasta nuestro próximo caso. Pon la palabra Appcast en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Appcast, que no te lo cuenten, escúchalo.